Entonces vamos a comenzar con la circunferencia. La definición de una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos tales que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, ¿qué significa esto? Lugar geométrico solamente nos está diciendo que es el conjunto de, o sea, el conjunto de todos los puntos que cumplen algo. ¿Y qué es lo que cumplen? Que equidistan. Equidistan significa que todos tienen la misma distancia a un punto fijo, que en este caso le llamamos centro. Entonces, nosotros tenemos aquí, este va a ser nuestro punto fijo, que va a ser el centro. Entonces, todos los otros puntos que se encuentran en la circunferencia van a tener la misma distancia a ese punto. Es decir, si este punto y este punto están en nuestra circunferencia, entonces la distancia de este hacia acá y la distancia de este hacia acá va a ser la misma. Ajá. O sea, si este punto de acá, pues la distancia es mayor, ¿no? Entonces este no va a estar en la circunferencia. Así que de esta manera es como, pues es como definimos la circunferencia. Y de hecho, pues sí formamos un círculo, ¿no? Piensen en un compás. ¿Qué es lo que hace el compás? O sea, el compás se para donde tiene la punta y aquí está el lápiz, ¿no? Entonces se para. Aquí se va a parar en el centro precisamente. Y después va a girar. Va a girar y entonces todos estos puntos, los que trace el lápiz, pues tienen la misma distancia al centro, ¿no? Porque el compás no está cambiando de aperturas. Ustedes mantienen la misma apertura y solo lo que hacen es girarlo. Entonces cualquier punto que haya dibujado, pues va a tener la misma distancia. Entonces vamos a dibujar esto bien. Entonces ya dibujé bien las partes de la circunferencia. Entonces lo que está en azul, pues es toda la circunferencia, son todos los puntos que forman parte de ella. Luego, el punto negro es el centro, recuerden que es el que está en medio y recuerden que la distancia de ese centro, cualquier punto azul, es la misma. Esa distancia es lo que está en naranja, que es el radio. Y el doble del radio, que es lo que está en verde, pues es lo que conocemos como diámetro. Entonces, esas son las partes de la circunferencia y vamos a ver ahora su ecuación. Entonces, la ecuación tiene dos formas. La canónica. La ecuación canónica se divide en dos. Las circunferencias cuyo centro está en el origen. O sea que cuando nosotros las graficamos, en el plano, su centro es el origen. O sea, la circunferencia está aquí, o sea, grande, chiquita, pero está su centro en el origen. La ecuación de ese tipo de circunferencias es la siguiente. X cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde r pues es el radio. O sea, recuerden que r es el radio. Entonces, estas son las que están centradas en el origen. Son este tipo de circunferencias. Ahora, el otro tipo, pues son las que su centro no está en el origen, o sea, es otro punto que va a ser de coordenadas h, k. Entonces, la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Entonces vamos a dibujarla. Esas son las ecuaciones que, por ejemplo, el centro puede estar por acá, o el centro puede estar por acá, o puede estar por acá, pero no está en el origen. Entonces, esas son las dos ecuaciones. Esta con centro en el origen y con centro h, k. Y de hecho, pues, o sea, ustedes pueden ver que de esta surge esta ecuación. ¿Por qué? Porque si su centro es el origen, entonces quiere decir que el centro va a tener coordenadas 0,0. Entonces cuando la sustituimos acá en h y k, pues aquí nos quedaría menos 0, nos quedaría solamente la x cuadrada, y acá igual menos 0,
pues que nos quedaría solamente la y cuadrada. Entonces, esa nada más es una pequeña observación. Ahora, la siguiente manera de escribir la ecuación es la ecuación en forma general. Entonces, para la ecuación en forma general, A y C van a ser igual a 1. Entonces, recuerden que la ecuación era ax cuadrada, pero en este caso a es 1, más dijimos que el término b no iba a aparecer. Después el que sigue es cy cuadrada, pero c en este caso también es 1. Luego más dx más ey más f igual a 0. Entonces esta va a ser nuestra ecuación general. Nada más que cuando el centro sea el 0,0, o sea, sea el origen, entonces D y E van a ser 0. Y cuando el centro esté fuera del origen, D y E sí van a aparecer. Entonces, esa es nuestra forma general de la ecuación. Y vamos a ver un ejemplo para ver cómo pasar, bueno, para ver lo que significa la ecuación, cómo graficarla y cómo pasar de un tipo de ecuación a otra. Entonces, nuestro primer ejemplo es x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Entonces, nos dieron la ecuación en forma canónica. Y como x y y están solitos, entonces la primera información que sabemos es que nuestro centro es el origen. Es el 0,0. Eso es lo primero que sabemos. Ahora, 16, recuerden que es el radio al cuadrado, es igual a 16. Entonces, pues el radio es la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces, lo que significa es que tenemos un círculo que está centrado en el origen y que tiene radio 4. Entonces, pues, ¿cómo lo dibujamos? Vamos a dibujar nuestro plano. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, luego menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 hasta acá abajo. Entonces, nuestro centro está aquí, en el origen. Y como la circunferencia tiene radio 4, pues entonces eso significa que a donde, o sea, que el punto máximo que va a tocar en cada eje, pues es el 4. 4, 4, menos 4, menos 4. Y bueno, aquí está, parece una elipse, pero pues imagínense que es un círculo. Pues más, déjenme dibujarlo bien. Ok, entonces bien dibujado, así es como queda nuestra circunferencia. ¿Y cómo es que obtuvimos que aquí tenía que valer 4, 4, menos 4 y menos 4? Bueno, pues una circunferencia a partir de, o sea, donde está su centro, en esas 4 direcciones es donde va a alcanzar la mayor distancia. Ajá. O sea, después de esto, pues ya saben que va a ser curveado, 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 curveado. Entonces solamente podemos graficar la circunferencia simplemente obteniendo estos 4 puntos de aquí. Y de ahí pues ya hacemos nuestra curva. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esos puntos? Pues tenemos que tabular de la siguiente manera. Nuestro centro en este caso es 0,0. Entonces, nosotros vamos a tabular así. Ponemos el centro 2 veces en cada columna. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Quiere decir que nosotros vamos a tomar el valor de x igual a 0 y vamos a ver qué valor nos da aquí en y. Entonces, para hacer eso, recuerden que teníamos que sustituir en nuestra ecuación, que es esta de acá, el valor de x, y ver qué valor nos da y. Entonces nuestra ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Vamos a anotarla por aquí.
Nuestra ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Entonces lo primero que nosotros tenemos es estos dos valores de aquí, cuando x vale 0. Entonces vamos a sustituir x igual a 0 y vamos a ver qué sucede. Entonces en nuestra ecuación tenemos x cuadrada, pero es 0 al cuadrado, que es 0. Vamos a anotarlo, más y cuadrada igual a 16. Entonces, 0 al cuadrado ya dijimos que es 0 más y cuadrada igual a 16. Y 0 más y cuadrada pues es y cuadrada igual a 16. Entonces para despejar esta y pues tenemos que pasar ese cuadrado al otro lado y pasa como raíz. Entonces quedaría raíz de 16. Pero aquí es algo muy importante que no se les tiene que olvidar. Cuando nosotros despejamos así, nos da dos raíces, la positiva y la negativa. Siempre, siempre, siempre que despejamos un cuadrado, nos quedan dos raíces, la positiva y la negativa. Entonces, si nosotros resolvemos eso, quiere decir que y es igual a más menos raíz de 16. La raíz de 16 es 4. Entonces, esto quiere decir que y es igual a 4 y el otro valor de y es menos 4. O sea, y toma dos valores diferentes, 4 y menos 4. Por eso acá arriba en nuestra tabla pusimos el 0 dos veces, porque quiere decir que a 0 le corresponde 4, pero a 0 también le corresponde menos 4. Ajá. Ahora lo mismo va a pasar con estos dos de y que pusimos aquí. Vamos a sustituirlo en nuestra ecuación y vamos a obtener dos valores de x. Entonces vamos a hacerlo. Y igual a 0. Entonces eso significa que tenemos x cuadrada más 0 al cuadrado igual a 16. Y vamos ya a saltarnos ese paso. 0 al cuadrado es 0 más x cuadrado, pues nada más nos queda x cuadrado igual a 16. Entonces para despejar eso lo mismo, pasamos al cuadrado del otro lado como raíz, pero no se nos tiene que olvidar el más menos. Entonces resolvemos la raíz normalita, x es igual a más menos, raíz de 16 es 4, y entonces x toma el valor de 4 y de menos 4. Entonces para completar aquí nuestra tabla, en uno tenemos 4 positivo y en otro tenemos 4 negativo. Entonces de esta manera es como obtenemos nuestras 4 coordenadas que les dije acá arriba. O sea, ya obtuvimos estas 1, 2, 3 y 4 coordenadas que necesitamos. Entonces vamos a ponerlas acá. La primera es 0,4, luego 0,-4, luego 4,0 y luego menos 4,0. Y de hecho, si ustedes se fijan, pues sí corresponden con las coordenadas que pusimos acá. 0,4, 0 en x y 4 en y. Estamos acá arriba. La segunda 0,-4, 0 en x y en y estamos en menos 4, o sea aquí abajo. Tercera 4,0, 4 en x y 0 en y. Y la cuarta menos 4,0 es este punto de acá. Entonces así es como sabemos que de hecho sí son esas coordenadas. Y ya el resto pues nada más sería hacer estas curvas para completar nuestra circunferencia. Entonces siempre en una circunferencia solamente basta obtener esas 4 coordenadas para poderla graficar. Cuando nuestro centro es el 0,0 pues es más sencillo, ¿no? Porque solamente contamos pues lo que el radio nos diga, o sea, contamos esas unidades hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Pero si queremos saber las coordenadas exactas, pues tenemos que hacer esta tabla que realizamos acá. Vamos a ver otro ejemplo con otra circunferencia que no tenga centro en el origen. En este segundo ejemplo nos dan la ecuación x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. Entonces vamos a escribir la ecuación. Nuestra forma canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces en este caso h va a ser 1, k va a ser 2 y r cuadrada va a ser 9. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues lo primero que obtenemos es que nuestro centro
En este caso es las coordenadas h, k, que en este ejemplo h corresponde a 1 y k corresponde a 2. Y lo segundo que obtenemos es que es el radio. Tenemos que r cuadrada es igual a 9 y entonces nuestro radio es 3. Ahora aquí, lo que yo les mencionaba allá arriba, ¿no? De hecho, pues más correctamente, o sea, sería cuando pasamos este 2 de este lado, pues pasa como raíz con el más menos, ¿no? Esto sería más menos raíz de 9 que es 3. Entonces el radio podría tomar tres valores, 3 y menos 3. Pero nosotros no podemos tener radios negativos. Todos los radios pues tienen que ser a fuerza mayor que 0 para poder trazar un círculo, ¿no? No podemos tener un círculo de radio menos lo que sea. Por eso es que en este caso solamente estamos tomando la raíz positiva, que es 3, porque no tiene sentido tener un radio negativo. Pero acá arriba, en el otro ejemplo que habíamos hecho, pues sí tiene sentido tener una coordenada con un número negativo. Por eso aquí sí tomamos el más menos raíz y acá abajo no, porque no tiene sentido, no porque en uno sí haya que hacerlo y en otro no. Entonces, esa es la información que tenemos hasta ahorita, el centro y el radio. Ahora, pues podemos igual tabular y después graficamos. Entonces recuerden lo que yo les había dicho, a partir del centro hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo es donde las coordenadas que nos interesaría para poder graficar nuestra circunferencia. Entonces vamos a hacer nuestra tabla, x y y. Tenemos que el centro es 1,2, entonces recuerden que les dije que x lo ponen 2 veces y y también lo ponen 2 veces, así, 1, 1 y 2, 2. Y luego sustituimos los valores correspondientes. Entonces vamos a sustituir x igual a 1. Entonces nuestra ecuación es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. Entonces tenemos x que es 1 menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. Entonces vamos a resolver eso. El primer paréntesis es 1 menos 1, que nos da 0 al cuadrado, más el siguiente paréntesis se queda como y menos 2 al cuadrado y luego igual a 9. Entonces pues 0 al cuadrado es 0 más lo que sea, pues se cancela, ¿no? Entonces realmente lo que tenemos es y menos 2 al cuadrado igual a 9. Vamos a pasar este cuadrado del otro lado como raíz. Entonces nos queda y menos 2 igual a, aquí si tomamos más menos raíz de 9. Recuerden que aquí sí lo tomamos porque sí tiene sentido, o sea, las coordenadas negativas sí existen. Entonces por eso sí tenemos que tomar el negativo también. Entonces, pues esto nos da igual a más menos 3. Entonces aquí tenemos un caso. El primer caso es cuando y menos 2 es igual a 3, ¿no? Y el segundo caso es cuando y menos 2 es igual a menos 3. O sea, porque aquí nos dice que puede tomar dos valores, 3 positivo y 3 negativo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando toma el valor de 3 positivo y vamos a ver qué pasa cuando toma el valor de 3 negativo. Entonces aquí, para despejar y, pues solamente tenemos que pasar ese 2 del otro lado, sumando, y nos obtenemos el valor de y igual a 5. De este lado tenemos y igual a menos 3 más 2, que es menos 1. Entonces ya obtuvimos los dos valores de y que le correspondían a x igual a 1. Por un lado y va a ser 5 y la otra coordenada va a ser menos 1. Entonces vamos a escribirlo aquí, 5 y menos 1. Y ya obtuvimos las dos primeras coordenadas. Vamos a obtener las siguientes dos cuando y vale 2. Entonces, si y es igual a 2, vamos a sustituir. Nuestra ecuación era x menos 1 al cuadrado más y, que en este caso vale 2, menos 2 al cuadrado igual a 9. Entonces tenemos en el primer paréntesis x menos 1 al cuadrado
El segundo paréntesis es 2 menos 2, que nos da 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado igual a 9. Recuerden que este 0 pues no cuenta. Entonces lo que nos queda es x menos 1 al cuadrado igual a 9. Vamos a pasar el cuadrado del otro lado. X menos 1 igual a más menos la raíz de 9. No se les olvide el más menos. Y eso es más menos raíz de 9, pues es 3. Entonces, otra vez, nuestro primer caso es cuando x menos 1 es igual a 3. Y el segundo caso es cuando x menos 1 es igual a menos 3. Vamos a ver entonces qué pasa en ambos casos. Aquí, para despejar x, tenemos que pasar el menos 1 sumando de este lado. Entonces nos queda x igual a 4. Y acá lo mismo, pero tenemos menos 3 más 1, eso es menos 2. Entonces, a y igual a 2 le corresponde x igual a 4 y x igual a menos 2. Entonces vamos a escribirlo acá. Y así ya obtuvimos nuestras coordenadas. Tenemos 1,5, 1,-1, 4,2 y menos 2,2. Entonces vamos a graficarlo. Vamos a dibujar aquí nuestro plano. 1, 2, 3, 4 y 5 hasta acá. Luego 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces nuestra primera coordenada es 1,5. Entonces 1 en x y 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5 estaría por acá. Entonces nuestra primera coordenada es esta de aquí. La siguiente es 1, menos 1. 1 en x es aquí y menos 1 es acá abajo. Entonces, segunda coordenada. Tercera, 4,2. 4 en x, es decir, 1, 2, 3, 4 aquí. Y 2 en y, que es acá. Entonces, tercera coordenada. Y cuarta coordenada es menos 2 en x y 2 en y. Entonces, estaría aquí arriba. Entonces nuestras 4 coordenadas son esos que tenemos ahí, esos puntitos que ya marqué en color verde. Y vamos ahora nada más a marcar nuestro centro. El centro ya lo habíamos obtenido acá, es el 1,2. Entonces 1,2, 1, 2 en y. Entonces nuestro centro está aquí. Entonces el centro es el naranja. Y en verde son los puntos que obtuvimos. Entonces vamos a graficar. Solamente recuerden que había que unir estos así, pues curveado, ¿no? Como un círculo. Y ya obtuvimos nuestra gráfica. Entonces, de hecho, pues si ustedes ven, o sea, sí tiene radio 3. ¿Por qué? Porque aquí en el centro estamos parados en el 1 en x. Y este punto de acá es el 4,2. Entonces de 1 a 4 pues sí hay distancia 3. Hacia arriba, si ustedes cuentan lo mismo, va a haber distancia 3 hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces sí quedó bien nuestra gráfica. Y así sería como ustedes estarían graficando circunferencias con centro en el origen y fuera del origen. Entonces ya nada más vamos a mencionar una última cosa. Tienen que tener cuidado con los signos. Es decir, si les pusieran, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9. Esta ecuación. Entonces, pues tendrían que sacar primero el centro, ¿no? Que es h, k. Entonces recuerden que nuestra ecuación que dice es x menos h más y menos k igual a r cuadrada. Entonces esto que está aquí es menos h y esto que está acá es menos k.
Entonces, menos h en este ejemplo es menos 1, entonces eso significa que h pues es 1, ¿no? Entonces aquí nuestro centro sería 1, vamos a ver ahora qué pasa con k. Menos k es más 2. Entonces k sería menos 2. Ajá. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que el centro va a ser estos números que ustedes tengan aquí, pero con el signo al revés. O sea, aquí tienen menos 1, entonces en su centro va a estar positivo. Acá tienen más 2, entonces en el centro va a estar negativo. Ajá, o sea, el centro son esos números, pero con los signos al revés. Por ejemplo, si tuvieran x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Entonces nuestro centro es h, k. Entonces el centro sería esos números que tenemos ahí con los signos al revés. Tenemos más 3, en el centro tendríamos menos 3 y tenemos acá menos 1, entonces en el centro tendríamos 1 positivo y ese sería nuestro centro. Ajá, entonces nada más es que tengan cuidado con los signos. Y la última cosa es que, por ejemplo, si aparece x más 3 más y cuadrada igual a 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí sí tienen un número, pero acá no tienen número. Entonces, quiere decir que su centro va a ser en x, pues el que le acompaña a x con el signo al revés. Tenemos más 3, entonces va a ser menos 3. Y a y no le acompaña a nadie, o sea, es decir, lo está acompañando un 0. Entonces, cuando no aparezca, esa coordenada va a ser 0. Lo mismo pasaría si tuviéramos x cuadrada más y menos 2 al cuadrado igual a 2, pues entonces el centro sería, a x no le acompaña a nadie, entonces ponemos un 0, a y lo acompaña un menos 2, entonces ponemos un 2 positivo y este sería nuestro centro. Para pasar de la forma canónica a la general, tenemos que hacer lo siguiente. Nos dan esta ecuación canónica, x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Entonces, recordemos que la forma general de las cónicas es ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Los términos de d y e solamente aparecen cuando nuestro centro no es el origen, cuando es cualquier otro punto. Y recuerden que a y c tienen que ser igual a 1. Entonces aquí lo que tenemos es que como no hay números que acompañen a x ni a y, entonces el centro sí es el 0, lo que significa que d y e no van a aparecer. Ahora, ¿cómo le hacemos para pasar a la general? Lo primero que tenemos que hacer, y lo único, es pasar ese 16 al otro lado. Entonces nos queda x cuadrada más y cuadrada menos 16 igual a 0 y ya terminamos. A, que es el que acompaña a x, si es 1, c, que acompaña a y también es 1, d y e no aparecen y f es este término de aquí. Así que ya tenemos nuestra ecuación general. Si ahora nos dan esta ecuación canónica y queremos pasarla a la forma general, lo primero que observamos es que el centro sí está movido. Entonces, en este caso, los coeficientes d y e sí van a aparecer. Además, al final a y c tienen que ser 1. Entonces, el primer paso es resolver estos binomios. Ajá. Entonces, si aún no se sabe en la fórmula, es a más b al cuadrado igual a cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Entonces vamos a resolverlos. X más 1 al cuadrado. Cuadrado del primero es x cuadrada, como hay un menos, aquí va a haber menos, 2 por 1, 2 y x. Luego cuadrado de 1 es 1. Ahora el de y más 2 al cuadrado. Cuadrado de y es y cuadrada, como aquí es más, aquí va a haber más, 2 por 2, 4, y. Y cuadrado de 2 es 4, igual a 16. Luego, el siguiente paso es
este 16 mandarlo hacia el otro lado. Entonces nos quedaría x cuadrada menos 2x más 1 más y cuadrada más 4y más 4 menos 16 igual a 0. Después tenemos que sumar los números. 1, 4 y menos 16. Los números que estén solos, los que no tengan letra. Entonces, x cuadrada menos 2x más y cuadrada más 4y. Esos los copiamos tal cual. Y luego sumamos 1 más 4 menos 16. Y eso nos da menos 11 igual a 0. Y ya terminamos. Esta es nuestra ecuación general, donde, si ustedes se fijan, A es el que acompaña a la X y si es 1, C es el que acompaña a Y y si es 1, y como les dije, los términos de X y de Y sí aparecen. Nos dan ahora esa ecuación general, X cuadrada más Y cuadrada menos 9. Como A y C son 1, entonces sí estamos trabajando con una circunferencia. Y luego, nosotros ya vemos que no aparecen ni X ni Y solitas. Eso quiere decir que el centro es 0 y por lo tanto la ecuación canónica a la que queremos llegar es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces, igual que en el caso de arriba, lo único que hay que hacer es mandar el número hacia el otro lado. X cuadrada más y cuadrada igual a 9 y listo, ya tenemos la ecuación canónica con centro en 0 y pues el radio es 3. El segundo caso es que nos den una general de este tipo. Primero verificamos que sea una circunferencia. Tanto el coeficiente de x cuadrada como el de y cuadrada es 1, así que sí es. Y aquí sí aparecen x y y solita, lo que significa que estamos en una circunferencia con centro distinto del origen. Entonces queremos llegar a la ecuación x menos h cuadrada más y menos k cuadrada igual a r cuadrada. Esa es la ecuación canónica a la que queremos llegar. ¿Cómo le hacemos? El primer paso es acomodar las x junto a las x y las y junto a las y. Vamos a hacer eso. X cuadrada, luego le ponemos su x, luego ahora sí, y cuadrada, le ponemos su y solita y al final el número igual a 0. Luego el siguiente paso es completar los trinomios correspondientes a x y a y. Aquí vamos a completar el trinomio de x y acá en lo rosa vamos a completar el trinomio de y. Entonces vamos a hacerlo por separado. En verde vamos a hacer el procedimiento del de x. Recuerden que el primer paso era sacar la mitad de este número. Entonces menos 2 y en el paréntesis ponemos la mitad. La mitad de 2 pues es 1. Y luego sumábamos y restábamos el cuadrado de este que está dentro del paréntesis. Entonces más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y después estos tres primeros son los que van a formar nuestro trinomio. Entonces nos queda x, como aquí hay un menos, aquí va a haber menos. Lo que está dentro del paréntesis es 1 y esto al cuadrado. Y lo que sobra, que es menos 1 al cuadrado, 1. Así que ya completamos el de x. Vamos ahora a completar el de y. Tenemos y cuadrada más 4y. Entonces, de nuevo el primer paso es sacar la mitad de este 4. Entonces y cuadrada más 2 por la mitad de 4 es 2, lo escribimos aquí adentro y luego sumamos y restamos ese 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Estos tres son los que forman nuestro trinomio. Esto es igual a y. Aquí hay más, entonces más. Lo que está dentro del paréntesis es 2, todo al cuadrado. Y lo que sobra, menos 2 al cuadrado, que es 4. Y ya completamos ambos trinomios. Entonces ahora sustituimos. Lo que está subrayado en verde lo vamos a cambiar por este resultado de acá. Entonces ponemos
x menos 1 al cuadrado menos 1. Luego, lo que está subrayado en rosa lo vamos a cambiar por este resultado de acá. Entonces lo escribimos. Y más 2 al cuadrado menos 4. Y al final ponemos lo que nos sobraba, menos 11 igual a 0. Ahora, lo que sigue es sumar los números. Entonces primero ponemos el binomio de x, luego vamos a copiar el binomio de y ahora sí vamos a sumar. Tenemos menos 1, menos 4, menos 11. Eso nos da menos 16 igual a 0. Y lo último que queda por hacer es pasar el número hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 16 y listo. Esta es nuestra ecuación canónica. Aquí tenemos el centro y este es el radio al cuadrado.